Introducción como motivación, ¿por qué el estudio bíblico? ¿Para qué estudiar la Biblia? ¿Por qué una reunión como esta los jueves de estudio de la palabra del Señor? Y leíamos un pasaje en Apocalipsis capítulo 3 que me parecía como bonito para la introducción, pero después de allí quedé como atrapado, digamos atrapado por el Espíritu Santo en el versículo 10. Leíamos el versículo 8 y el versículo 10 de lo que es el mensaje a Filadelfia. Y el versículo 8 dice: yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y cuando uno mira, ¿cierto? Uno mira el libro de Apocalipsis, pues uno se da cuenta de que es un libro que nos habla acerca de muchas dificultades y acerca de muchas tribulaciones. Que realmente el mensaje a estas iglesias del primer siglo, cierto, que también abarca pues toda la historia de la iglesia, eran iglesias que estaban bajo el martirio, bajo la persecución. Muchos de los hermanos y hermanas que recibieron la carta del Apocalipsis para leerla de primero, pues era una palabra para consolarlos en medio de muchas dificultades y en medio de muchas tribulaciones. Muchos de ellos habían perdido a sus seres queridos. La mayoría de ellos habían perdido sus casas, sus lugares donde vivían, habían tenido que huir a otras regiones. Toda su vida había sido alterada por todas las dificultades, las adversidades, las tribulaciones, las persecuciones. Y es un libro, ¿cierto?, que nos habla acerca de ese consuelo y esa fortaleza en medio de esas dificultades. Y si nosotros miramos, ¿cierto?, el mundo de hoy, el mundo que nos toca hoy, miramos los periódicos y escuchamos la radio y prendemos las noticias, pues solo nos hablan de tribulaciones, ¿cierto? Nos hablan de dificultades, nos hablan de crisis, nos hablan de enfermedad, nos hablan de muerte, nos hablan de desesperanza, nos hablan de luto, nos hablan de todas las situaciones que realmente no nos podemos abstraer de ellas. Y leía a algunos hermanos muy estudiosos de la Biblia, que veían la situación con mucha preocupación, porque realmente el mundo está atravesando un juicio. Todo esto, esta pandemia, toda esta situación de la crisis económica a nivel mundial, y no hay un movimiento de las personas hacia el arrepentimiento, no hay un movimiento de la iglesia hacia el avivamiento. Y eso debe preocuparnos profundamente. O sea, si el mundo está en crisis y estamos atravesando una situación tan adversa, pues la respuesta del hombre en medio de esta crisis y en medio de todas estas dificultades es buscar y acercarnos a Dios en arrepentimiento y de todo corazón buscarle. Y cuando leemos aquí esta carta acerca de la iglesia Filadelfia, dice que tenía pocas fuerzas. Dice: yo conozco tus obras, he aquí he puesto, el versículo 8, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, hablando de la soberanía de nuestro Señor, hablándonos de que nuestro Dios tiene el control absoluto, que Él tiene el poder absoluto, que Él es soberano, que nada de eso que está sucediendo sobre el mundo, sobre la iglesia, sobre la vida suya o sobre la vida mía, es algo casual, que por el contrario Él tiene todo el poder. Dice que Él abre las puertas, Él abre una puerta, dice: he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Y tenemos esa puerta abierta para hablar del Señor Jesucristo, para hablar de su gracia, para proclamar su evangelio, para proclamarle a este mundo que está bajo toda esta dificultad la única esperanza verdadera, que es el Señor Jesucristo. Y la mayoría de las personas están bajo el temor de la muerte, como también estábamos usted y yo, ¿cierto? Éramos esclavos, como dice el apóstol Pablo, éramos esclavos al temor de la muerte, y hemos sido librados por la esperanza que tenemos de vida eterna en el Señor Jesucristo. Y muchos de nuestros familiares, muchos de nuestros compañeros de trabajo, muchos de nuestros vecinos, pues no tienen esa esperanza que nosotros tenemos.
Y hay una motivación, dice, porque aunque tienes poca fuerza, y yo creo que una de las cosas que produce el COVID, pues a los que nos ha dado después de que se le va, es que queda uno como sin fuerzas, queda como sin cierto, hablando físicamente, pero no, yo diría que el virus tiene otros componentes también emocionales, que también le baja como algo como deprimente, como que le baja como la esperanza, como el ánimo, como la alegría, que trasciende más allá de lo físico. Es bien extraño y diría yo, es bastante peligroso. Habría que prestarle bastante atención en ese sentido de las pocas fuerzas, pero es muy hermoso lo que el Espíritu Santo ve en la iglesia de Filadelfia y dice: has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Una iglesia bajo tribulación, bajo dificultad, bajo prueba, con pocas fuerzas, con mucha adversidad. Pero lo importante era una iglesia que no solamente se reunía para estudiar la palabra de Dios, no era una iglesia que solamente conocía la palabra de Dios, sino has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y el versículo 10, donde he estado atrapado, y por eso he traído el tema para terminarlo en esta noche, que lo dejé empezado el mes pasado, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Y entonces me llamó mucho la atención, en otras traducciones se traduce como la palabra de mi perseverancia, también se puede traducir de esa manera. Y es un llamado del Espíritu Santo acerca de poder mirar en estos días de dificultad cuál es esa palabra de paciencia que tenemos que guardar. ¿Cuál es esa palabra de paciencia en medio de estas pruebas, en medio de esta pandemia, en medio de todas estas crisis sociales y económicas que estamos atravesando, como atravesaron estas iglesias, y que el Espíritu Santo nos habla a nosotros? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Cuál es esa palabra? ¿Cuál es esa palabra de paciencia que tenemos que guardar hoy en medio de estas dificultades? Y hay una promesa, ¿cierto? El Señor es muy hermoso, su gracia, su misericordia es incalculable. Y dice: yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo. Y sabemos que hoy estamos mucho más cerca de la gran tribulación. Sabemos que esto que está pasando y lo que está sucediendo al mundo no se va a componer. Ni el estallido social, ni la pandemia, ni los desastres naturales, ni ninguna situación se va a mejorar. Por lo contrario, ¿cierto? Estamos a las puertas del tiempo profético para llegar a la gran tribulación. Entonces las adversidades que vienen sobre el mundo, ¿cierto? Las adversidades que vienen sobre este planeta, pues todo este juicio de Dios acerca de esa escasez de arrepentimiento y ese crecimiento potencial del pecado, pues ha producido todas estas situaciones que estamos viendo y las que vamos a ver, que las podemos leer en el libro de Apocalipsis. Pero hay una promesa hermosa, ¿cierto? Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo. Y se está refiriendo a ese periodo, ¿cierto? A esos 7 años de la gran tribulación para probar a los que moran sobre la tierra. Pero hay una promesa para la iglesia. Y en medio de todas estas dificultades hay una promesa del Señor para nosotros. Y esa promesa del Señor tiene que recargarnos de esperanza, ¿cierto? En 2 de Pedro, capítulo 2, en el versículo 9, en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 9 dice: ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? Y habla acerca de este tiempo de prueba, de gran tribulación. Y dice: y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. En el día del juicio. Mirando un poco la palabra paciencia que aparece allí, que también en otras versiones se traduce como perseverancia, la palabra upomone, que se puede descomponer en 2 partes esa palabra. Aparece varias veces en el libro de Apocalipsis, y quisiera mirar como en algunas partes donde aparece, como para que el Espíritu Santo nos pueda
exhortar y nos pueda despertar y nos pueda levantar, como la iglesia de Filadelfia, a guardar esa palabra de paciencia y saber en qué tiempo profético es que estamos viviendo. Esta palabra podemos descomponerla en dos partes, en upo y en mone. La palabra, la primera parte, upo, debajo de, se puede traducir como debajo de, y mone, que es morar debajo de, ¿cierto? Y lo que está hablando aquí de este mensaje a las iglesias es una iglesia que mora debajo de las dificultades, que mora debajo de las tribulaciones, que mora debajo de la adversidad, ¿cierto? Literalmente nosotros podríamos traducirlo como morar bajo situaciones muy adversas, o sea, vivir bajo esas situaciones. Es diferente cuando viene un problema, ¿cierto? Y viene una situación y esa situación dura un día y luego pues se soluciona el problema. Es diferente cuando una situación viene y dura un mes. Es diferente cuando una situación viene y dura todo un año, ¿cierto? Y es muy diferente cuando vienen situaciones a nuestra vida, dificultades y situaciones adversas como la iglesia primitiva, donde moraban bajo toda esa tribulación, o sea, vivían bajo todas esas dificultades y bajo todas esas situaciones adversas. Y de pronto nosotros pensábamos el año pasado que iba a llegar el COVID y que de pronto eso iba a ser la primera vez que nos iban a encerrar y que luego pues iban a llegar las vacunas, ¿cierto? Y que luego todo iba a volver a la normalidad. Pero pues ya ha pasado más de un año y no vemos la normalidad, ¿cierto? No vemos la normalidad por ningún lado y entonces vemos que estamos morando bajo esas dificultades, ¿cierto? Y no solamente la situación del COVID, sino la situación económica y todas las otras adversidades sociales que ha traído y que ha arrastrado con esta situación. Entonces, cuando se refiere a esa palabra de mi paciencia, es poder perseverar aunque la situación no cambie, aunque la situación no mejore, aunque la adversidad no se vaya, aunque no veamos solución a la situación que estamos atravesando o que estamos viviendo. Esta palabra paciencia aparece varias veces en Apocalipsis. La primera vez que aparece en el versículo Apocalipsis 1, versículo 9. Se desconectó. Ahí lo pueden ir buscando, Apocalipsis 1, 9. Y nos va a hacer la referencia a qué paciencia, a qué perseverancias que nosotros tenemos que imitar en medio de la prueba o en medio de la dificultad. Ahí está el versículo 1:9. Yo, Juan, que también soy vuestro hermano y compañero, y como está hablando en el libro de Apocalipsis, estamos hablando que allí el libro de Apocalipsis está hablando de una iglesia, de unos hermanos que están bajo dificultades, bajo aflicción. Mire la descripción que hace Juan de sí mismo y de sus circunstancias. Dice, yo, Juan, que también soy vuestro hermano y compañero en la tribulación. O sea, él no está diciendo, yo soy Juan, soy uno de los 12 apóstoles y entonces como soy un hijo del rey no tengo ningún problema, ni de salud, ni económico, ni ninguna dificultad. No, por el contrario, la característica primaria que nos hace Juan acá es que él es compañero de todos los hermanos y de las hermanas de ese primer siglo que están bajo tribulación. Nosotros estamos en el último siglo, somos la iglesia del último tiempo, antes de que venga el juicio de Dios en la gran tribulación. Eso nos lo dice el tiempo profético y todas las profecías que están cumplidas. Y es hermoso mirar cuando él dice que es compañero en la tribulación, pero luego dice, y en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Entonces, cuando nos habla acerca de la palabra, que guardemos la palabra de la paciencia, es que podamos imitar a nuestro Señor Jesucristo, que podamos imitar su paciencia, su perseverancia en medio de las pruebas y en medio de las dificultades y en medio de las tribulaciones. Y tenemos que en este tiempo como iglesia, y digamos que como individuos, como seguidores de Cristo, tenemos que mirar e imitar al Señor Jesucristo.
¿cierto? Mirar, como nos dice Hebreos capítulo 12 en el versículo 2, que pongamos los ojos puestos en Jesús. Dice el autor y consumador de la fe, y dice que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios, ¿cierto? ¿Cómo el Señor, en medio de todo el rechazo de su pueblo, en medio de todas las dificultades físicas, porque a veces solamente pensamos en el martirio físico de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, pero también todas las dificultades emocionales de todo su rechazo, de toda su humillación, de todo el oprobio que tuvo que padecer por amor a nosotros, de toda la situación espiritual de ser desamparado por el Padre en una comunión perfecta y eterna. Y cómo dice que por el gozo puesto delante de él sufrió esa cruz, llevó ese sufrimiento y estuvo en medio de todas esas tribulaciones y en medio de todas esas dificultades, estuvo con gozo, no estuvo con depresión, ni estuvo en medio de la tristeza, sino que hubo alegría, hubo gozo en su corazón. Y nos dice que nuestra esperanza, que nuestro motor, que nuestro referente, que nuestro estándar debe de ser nuestro Señor Jesucristo cuando estamos en medio de esas tribulaciones, y que tenemos que imitar la paciencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es algo temporal. Y entonces ahí dice Juan, dice, y estaba en la isla que es llamada Patmos, estaba exiliado allá por la palabra de Dios y por el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Estaba padeciendo hasta el exilio, estaba por ahí aislado de todo. Juan, cuando escribe el libro de Apocalipsis, y su motor o su, digamos, su sostén o su cimiento es la paciencia de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que mirar, tenemos que meditar acerca de ello como iglesia en estos días tan difíciles. La palabra vuelve y aparece en el capítulo 2, en el versículo 2, donde da el mensaje a la iglesia de Éfeso. Y dice, aparecen 3 versículos allí en el capítulo 2, la palabra paciencia, la misma palabra, en el versículo 2, en el versículo 3 y en el versículo 19. Y dice, yo conozco tus obras y tu trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y hoy sí, cierto, que vimos un momento, digamos, donde esta iglesia de Éfeso se vuelve mucho más real en nuestros días, cuando hay tantas falsas doctrinas, donde hay tantas cosas que se hacen llamar cristianas que no tienen para nada a Cristo, donde hay tantos hombres y mujeres que se hacen llamar, cierto, embajadores, apóstoles, pastores, pero hablan de todo y tienen un objetivo, pero menos el objetivo de poder glorificar y honrar el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo, y de poder perseverar en la palabra del Señor, en la verdad que es nuestro Señor Jesucristo. Y esta iglesia, cierto, es un mensaje para nosotros hoy muy, muy contemporáneo. Y el Señor dice, yo conozco tus obras y tu trabajo y tu paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, ¿cierto? Una iglesia que ha perseverado en las obras, en el trabajo, pero sobre todo en la paciencia, de poder sostenerse en la sana doctrina y de poder, ¿cierto?, desenmascarar la falsedad y digamos, la mentira que Satanás, la cizaña, porque nos dice Mateo capítulo 13 que el enemigo no duerme, que él siembra cizaña todo el tiempo en medio del trigo. Y sabemos que el momento de la siega, el arrebatamiento está tan cerca, y entonces ahí se va a separar, ¿cierto?, el trigo de la cizaña. En el versículo 3 de este mismo capítulo, y en el mismo mensaje a Éfeso, dice, y ha sufrido, una iglesia que sufre, que padece, que está bajo tribulación, que está bajo dificultades de todo tipo, físicas, emocionales, como las que vivimos hoy. Pero mire que vuelve el Espíritu Santo y resalta algo, y dice, y tienes paciencia. Y todo esto, ¿cierto? La pérdida del empleo, la pérdida de la salud, las secuelas de la enfermedad, despertar otras enfermedades que pasa con este virus, toda esta situación hace que
que el mundo de hoy sea más impaciente, sea más intolerante, sea más violento, tenga menos esperanza, esté más depresivo, todo sea como en blanco y gris. Y debe de haber un despertar en nosotros, y es la luz que el Señor espera que nosotros podamos alumbrar en estos días tan oscuros, de poder tener paciencia, de poder perseverar en la palabra del Señor y en imitar a nuestro Señor Jesucristo. Me llama mucho la atención el versículo 3, que en medio del sufrimiento no hay una iglesia encerrada, que en medio del sufrimiento y de la tribulación y de la dificultad no hay una iglesia escondida con paciencia esperando que pase la prueba y que pasen las dificultades. Y eso me llamaba el Espíritu Santo estos días cuando estaba en mi casa muy quieto, enfermo, leyendo estos pasajes que me habían quedado de tarea de la última reunión del jueves que estuve aquí. Y me llamaba la atención el Espíritu Santo frente a esto: y has sufrido y tienes paciencia y has trabajado. Ha trabajado, una iglesia que trabaja en medio del sufrimiento. No es una iglesia que se esconde a esperar con paciencia que pase el sufrimiento, sino una iglesia que está sufriendo, que está padeciendo, que está bajo las dificultades, que está bajo las tribulaciones, que conserva la paciencia de nuestro Señor Jesucristo. Pero su trabajo es ¿cómo? Su trabajo es ¿cómo? Dice: has trabajado por mi nombre y no has desfallecido. Y creo que todo esto, ¿cierto? Todo esto de la pandemia ha hecho que el trabajo cristiano pues mengue demasiado, ¿cierto? Y podemos hablar del trabajo con los niños, del trabajo evangelístico, del trabajo con los jóvenes. Y tendríamos que ser muy sinceros en esta noche, primero con el Señor y luego con nosotros mismos, de que todo ese trabajo y la responsabilidad que el Señor nos ha delegado en esta tierra, pues no la hemos asumido porque nos hemos escondido y quizás nos hemos excusado porque estamos en medio de esa dificultad y en medio de esta pandemia. Pero aquí hay un llamado del Espíritu Santo en el versículo 3: y has sufrido y tienes paciencia y has trabajado por mi nombre y no has desfallecido. Y en el versículo 19, ya es el mensaje a la iglesia de Tiatira. Aparece otra vez la misma palabra: yo he conocido tus obras. Y como la iglesia anterior, dice: yo he conocido tus obras y caridad y servicio y fe y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Y me llama la atención que el versículo 19 es muy similar, siendo diferente la iglesia de Tiatira, este mensaje a Tiatira, al mensaje a Éfeso, donde empieza el capítulo. Hay una similitud entre las dos iglesias en medio de las tribulaciones y en medio de las dificultades, y es el trabajo. Mire lo que dice el versículo 19: yo he conocido tus obras, tu caridad, tu amor, tu servicio, un servicio al Señor, su fe, ¿cierto?, su confianza en el Señor, y luego su paciencia. Nosotros queremos llegar a la paciencia, pero para poder llegar a la paciencia tenemos que perseverar en el servicio, en la confianza en el Señor, como lo leemos en la iglesia de Éfeso y en la iglesia de Tiatira. Yo conozco tus obras y tu trabajo y tu paciencia. Y sería bueno hacer como un espacio en esta noche que el Señor pueda mirar cómo están nuestras obras, cómo está nuestro trabajo y cómo está nuestra paciencia, cómo nos levantamos en la mañana, cómo asumimos el día, cuáles son nuestros planes, ¿cierto? De manera individual como personas, pero de manera colectiva como iglesia. ¿Cómo estamos delante del Señor en estos días de sufrimiento? Has sufrido y tienes paciencia y has trabajado por mi nombre. ¿Será que el Señor nos puede mirar en esta noche como individuos o como iglesia y puede decir eso? Sí, han sufrido, pero han guardado la paciencia y están trabajando por mi nombre y no han desfallecido. Leía en esos informes cristianos que se hacen a nivel nacional e internacional que por el contrario esta pandemia ha aislado a mucha gente de la iglesia, que mucha gente que estaba motivada y buscando al Señor,
pues el enemigo ha aprovechado todo este distanciamiento, no solamente social, sino espiritual, para enfriar las almas, para enfriar los espíritus, para adormecerlos. Y es difícil, ¿cierto? Cuando se pasa un poco de tiempo en la casa, volver otra vez a las responsabilidades cotidianas, se hace muy difícil. De hecho, pues mi esposa es maestra, es profesora, y ahorita el 15 de julio tienen que volver otra vez los alumnos y los profesores. Ya llevan un rato sin ir al colegio, y pues hay una resistencia entre los profesores, hay una resistencia entre muchos, porque pues la gente se levanta tarde en la casa, porque pues, cierto, no tiene que desplazarse, porque ya se le olvidó el ruido, ya se le olvidaron una cantidad de cosas, y retomar esa situación, pues se hace difícil, romper la comodidad. Y de hecho, muchos de nuestros hermanos que se acostumbraron en este año y medio de estar solamente conectados por internet, pues le hace difícil dejar el sillón o la cama porque prende el televisor y está ahí acostado viendo el culto y tenerse que desplazar a la iglesia para poder tener comunión los unos con los otros y poder cumplir el mandamiento y el privilegio que tenemos aquí en esta noche de que si estamos 2 o 3 congregados en el nombre del Señor, el Señor con su gloria, con su poder, con su majestad, con su santidad, está en medio de nosotros para fortalecernos, para consolarnos, ¿cierto? Para exhortarnos, para llevarnos al arrepentimiento también a través de su Santo Espíritu. Es importante que podamos evaluar cada una de estas situaciones. Ya en el espacio profético vuelven y aparece la palabra paciencia otras 2 veces, ya en el capítulo 13, y aparece ya es la palabra paciencia de los santos. Aparece en el capítulo 13, me llamó mucho la atención allí donde aparecen las bestias y donde todo es mucho más sufrimiento. Ya la iglesia no vamos a estar allí, ya vamos a estar nosotros allí en las bodas del Cordero con el Señor allí celebrando, pero la tierra va a estar bajo ese juicio, va a estar bajo esa tribulación, va a estar bajo todas esas dificultades y bajo todo ese sufrimiento. Y en medio de todo ese sufrimiento los hermanos, los que se arrepientan y realmente perseveren, entonces dice: el que lleva en cautividad irá en cautividad, y el que a espada matare, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos, ¿cierto? En medio de todas esas adversidades del capítulo 13, en medio de toda esa persecución, en medio de todo ese martirio, en medio de toda esa situación tan adversa, pues lo que resalta es la paciencia y otra vez la misma palabra, y la fe, o sea, la confianza en nuestro Señor Jesucristo, de sus santos en ese periodo tan difícil que nosotros no vamos a estar. En Apocalipsis capítulo 14, donde aparecen los 144,000, donde viene todo este martirio y donde vienen todas estas tribulaciones y esta dificultad, llama la atención que en el versículo 12 vuelve y aparece la misma palabra. Dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Qué impresionante, ¿cierto? Es impresionante mirar no solamente el periodo de la iglesia, de una iglesia que sufre, pero que no solamente sufre por sufrir, como dice Juan, sino que sufre bajo la esperanza del regreso inminente de nuestro Señor Jesucristo. También habla, ¿cierto?, acerca de la paciencia de los santos que van a alcanzar la salvación en el periodo de la gran tribulación, que van a ser martirizados, pero que también tienen la paciencia y la fe y la confianza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Bajo qué? Bajo tribulación, bajo dificultad, bajo adversidad, bajo el padecimiento, bajo el dolor humano, que es importante. Nosotros a veces no queremos enfermarnos, no queremos que nada nos duela, no queremos que nada nos pase, no quisiéramos que el Señor nos metiera como en una bola de cristal y que realmente nada nos sucediera. Pero no, ¿cierto? Cuando leemos la palabra del Señor, el Señor nos dice que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero que debemos que guardar la confianza, la paciencia, la fe en el Señor, de que el Señor ha vencido al mundo y que Él es nuestra esperanza y que tenemos vida eterna y que pronto Él regresa por nosotros. Quisiera ir como concluyendo para no irnos aquí en esta noche con un estudio así como todo espelucado, todo abierto, sino poderlo mentalizar
Y lo que el Señor nos está llamando es que guardemos la palabra de su paciencia, que lo imitemos a Él, que imitemos su vida bajo el padecimiento, bajo el dolor, bajo las pruebas, podamos guardar la palabra de Dios, que no dudemos, que no nos desesperemos, que sin importar lo que estemos padeciendo, lo que estemos sintiendo, lo que estemos afrontando, podamos confiar en las promesas del Señor Jesucristo, que son verdaderas y que están en su palabra como un tesoro y que se van a cumplir en su vida y en mi vida. Que podamos en medio de esto, eso es guardar la palabra de la paciencia de nuestro Señor Jesucristo. Es poder estar, morar, vivir bajo la prueba, pero guardando la palabra del Señor, obedeciéndola y sabiendo que el Señor a su tiempo va a obrar en nuestras vidas. También hemos aprendido en estos versículos de Apocalipsis que hemos leído, que la paciencia bajo las pruebas es guardar la fe en Jesús. Es que nuestra confianza en el Señor, nuestra confianza, aquí hay un puesto. Bien pueda, bienvenida. Bien pueda. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Estamos hablando acerca de, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio de toda esta pandemia que estamos viviendo, el Señor nos exhorta a poder perseverar en la palabra de su paciencia. Y el Señor nos está mostrando que vivir bajo esa paciencia es guardar la palabra de Dios, confiar en el Señor, en sus promesas, aunque todo se ponga oscuro, aunque todo se ponga adverso y contrario a lo que pensamos y planeamos, porque una de las características de esta crisis mundial es que deshizo todos los planes que el mundo tenía. De hecho, ¿cierto? Hasta nuestro país había planeado hacer la Copa América acá y no la pudo hacer, como para dar un corto ejemplo, y había hecho un poco de trabajos en los estadios y había remodelado un poco de estadios para eso, y todo ese trabajo se perdió. Gente tenía planes para viajar, tenía planes para hacer una cantidad de cosas y ya ni siquiera están vivos, ¿cierto? Muchos de nuestros amigos, también de nuestros familiares, nosotros también tuvimos una pérdida hace 8 días, un primo también murió después del COVID, se agravó de otras situaciones que tenía y el martes de la semana pasada nos llamaron, ¿no? Que había muerto. ¿Cuántos planes tendría? ¿Cuántas metas, cierto? ¿Cuántos sueños? ¿Cuántas situaciones podría haber tenido? Y estamos en estos momentos de pruebas y tenemos 2 llamados: a guardar la palabra del Señor, a confiar en ella, a obedecerla y a poder tener nuestra confianza en el Señor e imitar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en medio de todos estos acontecimientos. ¿Por qué? Porque hemos leído aquí una iglesia del primer siglo y nosotros somos la iglesia del último siglo. Estamos a las puertas del fin. Todo esto es el principio de dolores. Es el momento, todo esto es el cumplimiento profético para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 16, versículo 2 y 3 dice: mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Está hablando nuestro Señor Jesucristo. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Y dice el Señor, y nos llama la atención cuando leemos las noticias, cuando leemos el periódico, cuando, cierto, miramos todo lo que está pasando en el mundo de hoy, el Señor nos tiene que decir: hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Todo esto el Señor nos tiene que despertar por su palabra y hacernos saber de que estamos a las puertas del regreso inminente de nuestro Señor Jesucristo. Que su regreso es inminente hoy más que nunca, que estamos más cerca de nuestra salvación, como dice el apóstol Pablo, que cuando creímos. En Lucas 21:25 dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Y hemos visto todo este principio de dolores, que todavía no se ha cumplido esto a cabalidad, pero hemos visto todos los desastres, ¿cierto? Meteoritos, estrellas que
que pasan cerca, que casi impactan la tierra, ¿cierto? Nos sorprenden las noticias a cada rato con eso, con huracanes. Vemos en las noticias todo lo que ha padecido la gente en Providencia desde hace 7 meses y todo este padecimiento que ha tenido que sufrir estos 7 meses en medio del calor y en medio de la lluvia. Miraba unas entrevistas y algunas cosas en el periódico, ancianitos y todo metidos en carpas en medio de ese calor durante todos estos 7 meses. Qué dificultades, ¿cierto? Y muchos de ellos son cristianos, porque cuando uno va a San Andrés y Providencia, pues una de las características es que hay muchas iglesias cristianas. De hecho, hay una de las iglesias cristianas más antiguas de Latinoamérica allí en ese lugar. Y todos esos hermanos y hermanas están bajo muchas dificultades y bajo muchas tribulaciones físicas por el bramido del mar, ¿cierto? Pero en Hebreos 9:28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y mire, este es el aliento, este es nuestro motor. Y dice: y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y ahí estamos usted y yo apuntados de primero. Esa es nuestra esperanza. Nosotros no solamente recordamos, claro que nosotros recordamos a nuestro Señor Jesucristo, su ofrenda en la cruz del Calvario. Recordamos que murió por nuestros pecados. Recordamos que resucitó al tercer día. Recordamos y estamos completamente seguros de que ascendió al reino de los cielos. Pero estamos convencidos que va a regresar por nosotros, ¿cierto? Y nos va a librar de todo esto que leemos en el libro de Apocalipsis y que hemos mirado rápidamente en esta noche. Pero también este tiempo del fin nos invita a mirar a Israel. Nos invita a mirar la higuera, qué pasa en Medio Oriente. Y hace unos 15 días, ¿cierto? Usted veía por las noticias cómo llovían misiles sobre Jerusalén, ¿cierto? Todos los medios del mundo estaban hablando de ello. Y también estaban hablando de cómo ha florecido Israel y cómo ha florecido Jerusalén y cómo pudo contrarrestar toda esa lluvia de misiles. Pero también en medio de toda esta pandemia, cómo fue el primer país en el mundo que vacunó a todas las personas que estaban allí. Cómo hemos deflorecido a Israel, no solamente militar, científicamente, políticamente, y eso nos tiene que despertar, ¿cierto? En Lucas 13:6 dice: dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló, refiriéndose al pueblo de Israel. Y en Mateo 24:32, que es la relación que nos debe traer en este tiempo del fin, de la palabra en el tiempo del fin, de en este tiempo del fin guardar la palabra de la paciencia de nuestro Señor Jesucristo, dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. El Señor nos invita a mirar a Israel. Y en Israel vemos esa higuera, vemos la rama que está tierna, que está brotando en hojas, que está muy verde, que está tomando fuerza, y sabemos entonces que está cerca el verano, que el regreso y el juicio del Señor está pronto para llegar. Vemos un estallido social a nivel mundial, ¿cierto? Un paro en los países de la antigua Unión Soviética, Ucrania, 93 días de paro allá con una cantidad de muertos. Veíamos en Asia, ¿cierto? Antes de la pandemia, un estallido social profundo en Taiwán. O sea, todo esto que está pasando no es nuevo. A veces nosotros los colombianos pensamos que esto es y que el mundo es eso, pero no, ¿cierto? El mundo está bajo muchos padecimientos y bajo muchas situaciones. Y vemos un descontento de las personas a nivel mundial, ¿cierto? Un descontento profundo en todas las áreas, hasta en los países más desarrollados. Grandes manifestaciones en Alemania, grandes manifestaciones de los chalecos verdes en Francia, donde nosotros pensaríamos que la vida es mucho mejor que la nuestra. Y tendríamos que mirar el libro de Santiago, donde dice: vamos ahora ricos, llorad y aullar por las miserias que os vendrán. Hablando de este tiempo, del último tiempo, dice: las riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos.
habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza, habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Todo este estallido social y económico, toda esta situación no nos puede sorprender, porque la palabra del Señor también nos lo advierte. Y nos dice que todo esto nos tiene que llevar a que tengamos más paciencia y saber que el regreso de nuestro Señor Jesucristo es ¿qué? Mucho más inminente, mucho más inminente. O sea estamos en los últimos minutos. Es más, los científicos, ¿cierto? A nivel mundial, usted puede mirar en internet el reloj de los científicos, el reloj del Apocalipsis que le hicieron los más de la ciencia, que la mayoría de ellos son ateos. Y cada vez han movido cada desastre, y a través de la pandemia van moviendo los minuteros. Hace rato que no lo miro, pero la última vez que lo miré estaban diciendo que faltan menos de 5 minutos para la medianoche, para que venga el juicio sobre la tierra. Imagínense, los mismos incrédulos pueden leer eso en medio de las circunstancias. Ahora nosotros que tenemos la palabra más segura, que es la palabra profética y la palabra del Señor. En Apocalipsis 6:6 nos dice que la comida va a subir de una manera, y la carestía, eso no va a mejorar, y la inflación no va a mejorar en el mundo. Dice, para el tiempo de la gran tribulación, dice: y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario. Imagínense ese precio, todo el día de trabajo para poder comprar 2 libras de trigo, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. El problema de la alimentación y de la seguridad alimentaria del mundo no se va a mejorar, se va a empeorar mucho más en el tiempo de la gran tribulación, y eso lo vemos allí en Apocalipsis capítulo 6. En Oseas capítulo 6 versículo 2 dice: nos dará vida, hablando del pueblo de Israel y hablando de la higuera, nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Y sabemos que el 14 de mayo de 1948 Naciones Unidas volvió a declarar, después de casi de 2000 años de estar el pueblo de Israel exiliado sobre toda la tierra, volvió a declararlo como nación, y vemos todas las dificultades que ha tenido desde ese 14 de mayo de 1948. Después de 2000 años lo redimirá, y vemos el cumplimiento de esa palabra profética. En Lucas 24:46 dice: y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y sabemos que el pueblo de Israel pasó 2 días en el exilio, y al tercer día fue visitado por el Señor, y lo mismo pasó, ¿cierto? Estamos a esas puertas de ese regreso. En segunda de Pedro 3:8 dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Porque Oseas está hablando de días, pero Pedro aquí nos habla que para el Señor un día es como un año, y por eso fueron 2 días para poder volver a colocar a Israel como nación, 2000 años, y estamos esperando ese regreso inminente del Señor Jesucristo. En Éxodo 19:11 dice: y estén preparados para el día tercero. Y estamos a las puertas del día tercero. Sabemos que estamos a las puertas del día tercero porque la prueba de que se iba a terminar el día segundo es que la nación de Israel haya vuelto a nacer. Y eso es algo absolutamente milagroso, que un pueblo durante casi 2000 años estuvo exiliado por todo el mundo y ahora sea una nación de nuevo. Y dice: estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Esto nos muestra cómo Dios le iba a dar la espalda a Israel, ¿cierto?, durante estos 2000 años, y entonces luego iba a tratar con nosotros, que somos su iglesia, el tiempo de la gracia, pero que estamos para terminar ese periodo de la gracia. En Juan 11:6 dice: cuando oyó pues que estaba enfermo el Señor Jesucristo acerca de Lázaro, dice que se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Dios siempre espera, ¿cierto?, para levantar, para hacer su resurrección, espera, ¿cierto? Y sabemos que todo ha sido esta espera con el pueblo de Israel. En Mateo 17:1 dice: 6 días después
Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y a su hermano y les llevó a un monte alto, y allí fue la transfiguración. Pero es importante que el Espíritu Santo nos dice que son 6 días, ¿cierto? Que 6 días después el Señor mostró su gloria y sus discípulos pudieron ver al Señor Jesucristo glorificado, ¿cierto? Sabemos entonces que desde Adán hasta Jesús hay 4000 años, por las genealogías que nos habla la palabra del Señor, y de Jesús a nuestros días hay 2000. Ahí tenemos los 6000 días, ¿cierto? Los 6000 años, y tenemos los 6 días que sabemos que estamos a las puertas del regreso inminente de nuestro Señor Jesucristo. Dios mide el tiempo en séptimos y estamos a las puertas de poder entrar a 7 años de la gran tribulación, de ser arrebatados y entrar en el reino milenial, ¿cierto? En el reino mesiánico. La creación fue hecha en un periodo de 6 días y el séptimo día el Señor descansó. Él pudo haber hecho todo lo que vemos, lo pudo haber hecho en segundos, pero lo hizo en 6 días y el séptimo día descansó. Y por eso cuando se cumplan estos 6000 años, después de la gran tribulación, vendrá el reino milenial y el reino mesiánico, que es lo que nosotros estamos aguardando. Los judíos fueron mandados a descansar cada 7 días, y la séptima semana después de la Pascua celebraban una gran fiesta y un descanso, y el séptimo mes era quizás uno de los más importantes, ya que se celebraban allí 3 fiestas. Cada 7 años tenían que descansar la tierra, y entonces vemos allá en Levítico 25:8 que era el jubileo, que tiene que ver con lo que es el reino milenial y con esos 1000 años que estamos esperando del regreso de nuestro Señor Jesucristo, y de poder entonces estar la tierra en paz durante esos 1000 años que Satanás va a estar encadenado, como nos lo dice el libro de Apocalipsis. Dios cuando habla, nos habla de 7, y hay muchos otros pasajes, pero ya no nos quedan sino 5 minutos para terminar este estudio de poder. Estamos hablando del tiempo de la palabra de Dios en el tiempo del fin, y el tiempo de la palabra de Dios en el tiempo de fin es que guardemos la palabra de paciencia de nuestro Señor Jesucristo. Y Isaías lo declara en el capítulo 46. Solo voy a leer un pasaje que el contexto es muy grande, pero dice: porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y no hay semejante a mí, que anuncie lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá. El único que es soberano es el Señor, que puede declarar cómo va a ser el fin desde el principio, y nos lo ha declarado a nosotros, y por eso Él dice que ya no nos llama siervos, sino que nos llama amigos, porque el siervo no sabe lo que va a hacer, cuáles son los planes de su Señor, pero el amigo sí sabe cuáles son los planes del Señor, ¿cierto? Dios declara el tiempo del fin en 2 de Timoteo capítulo 3, nos describe esta sociedad de hoy, hombres amadores de sí mismos, todo este homosexualismo, todo este lesbianismo, todo este egoísmo, todo lo que está viviendo el mundo de hoy es el tiempo del fin, y somos la iglesia del tiempo del fin, porque ningún otro momento de la historia lo ha vivido de la manera en que nosotros lo hemos vivido hoy. La violencia, el egoísmo, la inmoralidad, como a lo malo, ¿cierto?, se le dice bueno, y a lo bueno se aborrece. Y bueno, no hay espacio, pero usted en su casa lo puede leer. Cuando Dios castigó por el pecado con juicio en el diluvio, ¿cierto?, pero los creyentes sabían el tiempo de ese juicio y huyeron. Dios no solamente castigó a Sodoma y Gomorra, sino que le avisó a Lot y a su familia para que pudiera ser salva de ese juicio. Estamos al tiempo del juicio, de venir la gran tribulación, y como en el tiempo del diluvio, el Señor también nos advierte y nos dice que somos la iglesia del tiempo del fin. Que podamos huir, ¿cierto?, y que podamos arrepentirnos y podamos venir al Señor Jesucristo. En Juan 14:3, y voy a terminar con estos pasajes, dice: y si me fuere y os prepararé lugar, está hablando nuestro Señor Jesucristo. Escuche esto con el corazón, escuche esto con el corazón en esta noche, en medio de estas tribulaciones, en medio de estas adversidades, en medio de toda esta dificultad. Nuestra paciencia es saber que el Señor Jesucristo regresa pronto por nosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ustedes se preguntarán esta noche: hermano, entonces ¿cuál es el día y cuál es la hora?
¿Cuál va a ser el momento del fin? ¿Cuándo va a ser el arrebatamiento? Pero el Señor nos dice en Marcos 13:32, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Estamos en esos últimos minutos y tenemos que ocuparnos de velar, de orar, de perseverar y de guardar la palabra de la paciencia de nuestro Señor Jesucristo. Ya lo habíamos leído en Tito 2:13, dice, aguardando la esperanza bienaventurada. Eso es lo que aguardamos hoy, eso es lo que nosotros esperamos, no cuántos picos de pandemia van a haber, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa es el motor de nuestra paciencia, es esa esperanza la que nos mueve a permanecer y perseverar en nuestro Señor Jesucristo. En Hechos 1:11, cuando el Señor ascendió hace 2000 años, dice, los cuales también les dijeron, varones galileos, cuando el Señor subió y traspasó las nubes, aparecieron los ángeles y les dieron este mensaje a la iglesia y a usted y a mí. ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hechos 1:11. Apocalipsis 22:12 dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Ocupémonos en la obra del Señor, como la iglesia de Éfeso, como la iglesia de Tiatira, que en medio de las tribulaciones y de las dificultades podían servir al Señor con corazón ferviente. Y en 1 de Tesalonicenses 4:16 al 17 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esa es nuestra esperanza, es lo que nos llena de paciencia y lo que alienta nuestro corazón en medio de estas tribulaciones. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Esa es nuestra respuesta a este tiempo del fin y a poder permanecer en la paciencia del Señor. Ahí fue donde comenzamos y ahí terminamos. Voy a invitar al hermano Ariel para terminar con una oración, que la garganta no me da una palabra más, pero el corazón me daría mucho más. Pueden ponerse en pie, hermanos, vamos a orar. Amado Señor, gracias por confortar nuestros corazones con estas palabras, con estos ejemplos que nos has dado primeramente del Señor Jesucristo, quien con el gozo puesto delante de Él menospreció lo oprobio, sufrió todo lo que tuvo que sufrir, puso su cara como un pedernal, porque sabía que era la voluntad del Padre que se cumplía en Él y que a través de ese sacrificio llevaría muchos hijos a la gloria. También tenemos el ejemplo de estas iglesias que hemos estudiado en esta noche, quien tuvieron paciencia ardua a pesar de estar en medio o bajo estas pruebas, dificultades, persecuciones. Y sin embargo, Dios, tú mismo exaltaste la valentía, la paciencia en medio de todo lo que hicieron para servirte, dar testimonio y hacer la obra que tú les habías encomendado. Señor, nosotros no queremos ser menores. Queremos pedirte que nos ayudes a fortalecer nuestro corazón, a animarnos unos a otros con estas palabras, las palabras de tu venida. Ven, sí, Señor, ven pronto. El Espíritu y la Iglesia claman. Y nosotros también queremos, Señor, estar expectantes de tu venida, expectantes de que en un abrir y cerrar de ojos seamos transformados, Señor, para estar contigo. Ayúdanos, Señor, a no perder de vista esta gloriosa y maravillosa esperanza. A ti sea la honra y la gloria y te damos las gracias por este mensaje en esta noche y conforta nuestros corazones a seguir adelante con paciencia, aguardando el momento de nuestro encuentro glorioso contigo.
Te alabamos y te bendecimos a ti, Padre Celestial, en la persona maravillosa de Cristo Jesús. Amén.